¿Qué es el Machine Learning? Bueno, para entender mejor lo que es el Machine Learning, primero merece la pena hablar de qué es la inteligencia artificial, ¿vale? ¿Por qué? Realmente la inteligencia artificial comprende dentro de ello el Machine Learning. O sea, el Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial. No obstante, en la inteligencia artificial hay varias ramas, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar definiendo inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? No hay una definición cerrada, ya os lo digo yo, así que yo os voy a dar la mía, ¿de acuerdo? Y es muy genérica, pero es lo que es, porque nadie sabe definir verdaderamente o sea, cuándo empieza la inteligencia artificial y cuándo antes son autómatas o programación básica. La inteligencia artificial no es más que una disciplina, igual que lo es coser, igual que lo jugar al fútbol, lo único que estaba de otras cosas, es una disciplina al fin y al cabo, que tiene como objetivo intentar conseguir que los ordenadores parezca que son listos. Ya está. Literalmente es eso. O sea, la inteligencia artificial lo que intenta es que los ordenadores parezca que son inteligentes. Insisto lo de parezcan. A veces lo serán y a veces no. ¿Qué es ser inteligente? ¿Qué es hacer cosas de listos? Bueno, pues ahí cada uno puede considerar lo que es inteligente o no de una manera, pero bueno, digamos que el ser humano medio más o menos tiene una idea de lo que sería, ¿no?, un sistema o incluso un animal considerado inteligente, ¿de acuerdo? Y la inteligencia artificial, pues es lo que intenta hacer esto, o sea, hacer que los ordenadores o las máquinas, como lo queramos llamar, parezca que son inteligentes. La inteligencia artificial como concepto y como disciplina existe desde hace mucho tiempo, que parece que surgió ayer o hace un mes. Sobre todo eso, si miramos en prensa o en internet o por cualquier canal, realmente no. La inteligencia artificial existe desde hace muchos años, ¿vale? Porque sobre todo lo comenzó un señor que era muy listo, allá cuando las fotos eran blanco y negro, que se llamaba Alan Turing, que empezó haciendo lo que llamaba autómatas, cosas así. Pero bueno, la cosa iba muy lenta, ¿vale? Desde los años, podríamos decir, 50, 60, era un terreno que avanzaba, pero lentamente. A nadie le importaba mucho. Los ordenadores eran, pues, mucho más antiguos, o sea, mucho más antiguos, evidentemente, mucho menos potentes que los de ahora. Mucha gente no sabía ni lo que era un ordenador por aquel entonces, así que progresaba mucho más lento. Realmente, el primer momento en el que la inteligencia artificial pegó un verdadero boom y apareció en prensa y estas cosas, fue allá por los felices años 90, que supongo que la mayoría habréis nacido y si no, no pasa nada, que una empresa, que supongo que conoceréis, que se llama IBM, creó un ordenador, ¿vale? Diseñó un ordenador, construyó un ordenador, que no es ese que ves pequeñita y en pantalla, sino que eso es la pantallita, el ordenador era gigantesco por detrás, ¿vale? Era más grande que la habitación en la que estoy ahora mismo. Creó un ordenador que le pusieron un nombre, pero en vez de llamarlo Francisco, resultó que le llamaron Deep Blue, ¿vale? Deep Blue de azul profundo, no tiene ningún significado como tal. Creaba un ordenador IBM y lo llamó Deep Blue. Y creó este ordenador con el objetivo de que jugara al ajedrez, ¿vale? Y tardaron años, más o menos unos 8 años y pico, 9 años, los ingenieros de IBM, pero consiguieron que el ordenador jugara al ajedrez. Y no solo que jugara al ajedrez, sino que jugara muy bien al ajedrez. De hecho, también que en la foto que os he puesto aquí, el señor de la izquierda es el campeón mundial humano de ajedrez de por aquel entonces, que era Kasparov, y a la derecha está el ordenador Deep Blue y ganó el ordenador, ¿vale? Una serie de partidas de ajedrez consecutivas y la mayoría las ganó el ordenador. Y claro, la prensa se volvió loca, las máquinas nos van a destruir, nos van a quitar todo el trabajo, Terminator era la verdad, cosas de esas, ¿vale? Evidentemente, 30 años después, que han pasado desde los 90, vemos que evidentemente no ha sido así. No obstante, sí que se ha avanzado y ese fue el primer paso de gigante, ¿vale? De la inteligencia artificial y que hizo que la gente hablara de esto. Lo cual está muy bien. Bravo por IBM. La cosa, o lo realmente interesante, es cómo funcionaba por dentro este Deep Blue. ¿Cómo consiguieron que ganara al campeón mundial humano de ajedrez? ¿Cómo es posible? Bueno, pues realmente era un poco así, ¿de acuerdo? IBM a lo largo de la historia ha intentado cambiar la cosa para decir, no, sí que había inteligencia artificial potente por detrás, tal. En el momento en el que Deep Blue ganó a Kasparov al ajedrez, en la foto que vimos antes, básicamente Deep Blue por dentro era esto. No así, ¿vale? No había simios, de verdad. Pero ¿cómo estaba hecho Deep Blue? Pues básicamente IBM
en gran parte subcontrató a un montón de programadores de otros países, ¿vale? Que no era Estados Unidos. No sé si os haréis una idea. Y básicamente lo que hicieron fue, entre mucha gente, picar las reglas del ajedrez. O sea, explícitamente, si el humano mueve el caballo a E7, yo muevo el alfil a E8 si está ahí. Básicamente eso. Muchísimas combinaciones. Básicamente picado a mano el ajedrez, o sea, un montón de personas, que no eran monos de nuevo, básicamente picando o programando las reglas del ajedrez o las reglas que te permitirían ganar al ajedrez a mano. Evidentemente es una tarea brutalmente que lleva mucho tiempo y es muy propensa a error. Pero oyes, con esto IBM consiguió ganar al campeón mundial de ajedrez humano. Ole. Pero esto tiene un problema. Este sistema o esta manera de hacer inteligencia artificial donde explícitamente programamos todo lo que queremos que haga el ordenador no es escalable. Con no es escalable queremos decir que, vale, ahora mismo Deep Blue ha conseguido que el ordenador juegue perfectamente al ajedrez. Estupendo. Ahora quiero que aprenda a jugar a las damas. Pues nada, tendría que volver a contratar a todos los monitos para que me explicaran las reglas y las leyes de las damas, que parece que son iguales, pero nada que ver. Así que otra vez poco menos que todo el trabajo desde cero. Y si quiero que aprenda a jugar al backgammon, todo el trabajo desde cero con las reglas del backgammon. Es un modelo que no escala, ¿de acuerdo? Y evidentemente esto los investigadores de inteligencia artificial de la época se dieron cuenta que para un caso puntual, para sacarlo en prensa, que el ordenador gana a lo humano en ajedrez está muy bien, pero no se puede utilizar de forma recurrente, de forma genérica para distintas tareas. Y es verdad, ¿de acuerdo? Este Deep Blue, ¿vale? Esta manera de que explícitamente programamos las reglas y el ordenador parece que es listo, realmente no, los listos son los señores que lo han programado, pero bueno, que parece que es listo, se conoce, es una rama dentro de la inteligencia artificial que se conoce como sistemas expertos, ¿vale? Y el Deep Blue de IBM, este ordenador, era un sistema experto que jugaba al ajedrez. Ok. Pero de nuevo, los sistemas expertos tienen esa limitación, no escalan. Se necesita mucho esfuerzo para una nueva tarea, para que pueda hacerla bien, porque básicamente tienes que tener a gente haciendo la mano. Así que los investigadores de la época dijeron, quizás haya otra manera de hacer las cosas. Estaría súper bien poder hacer que los ordenadores hagan cosas de listo, o sea, inteligencia artificial, pero sin la necesidad de ser explícitamente programados, sino que sean capaces de aprender ellos solos. Y eso es el Machine Learning, básicamente. ¿Qué quiere decir esto? El Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial, esta definición es mía, que intenta que las máquinas hagan cosas que parezcan listas, pero sin ser explícitamente programados para ello, ¿vale? De ahí surge la definición de Machine Learning. Hay gente que tiene otras ligeramente distintas, pero yo creo que así se entiende bastante bien. Y de nuevo, el Machine Learning es solamente una de las ramas de la inteligencia artificial. Hay más, ¿vale? Otra de ellas son, por ejemplo, lo que acabamos de comentar de IBM, de los sistemas expertos, los algoritmos de búsqueda, ¿vale? El buscador de Google es inteligencia artificial, problemas de satisfacción de restricciones, hay bastantes, ¿vale? Pero vamos, lo más conocido principalmente son estas ramas dentro del Machine Learning, dentro de la inteligencia artificial. Vale, esto es el Machine Learning. ¿Y ahora qué? Bueno, pues la primera idea del Machine Learning, de nuevo, parece que son de ayer, pero no. El Machine Learning en español se conoce como aprendizaje automático, ¿vale? Es lo mismo. Y tuvo su origen en los años 50, ¿vale? Pero nadie les dio importancia porque prácticamente no había ordenadores o eran muy lentos. Pero el interés empezó a volver a partir de los años 90 y a día de hoy Machine Learning está en todas partes, está muy de moda, todo el mundo habla sobre ello. Esto probablemente ya lo sepáis. ¿Por qué ocurre ahora? ¿Por qué ocurre ahora este boom sobre el Machine Learning? Hay unas razones, ¿vale? Evidentemente, la primera, que los ordenadores son más rápidos. En los 70, cuando un ordenador era del tamaño de un coche, pues, y era mucho más tonto que los de ahora, pues si bien la matemática detrás de gran parte del Machine Learning ya existía y ya se había formulado por matemáticos, los ordenadores no podían con ello porque no tenían potencia, ¿vale? No eran capaces de aprender solos porque no tenían esa capacidad computacional, no tenían esa potencia. Así de sencillo. Hoy en día que los ordenadores son órdenes de magnitud más rápidos, hasta el móvil que tenéis ahora es más rápido que el superordenador de hace 40 años, pues eso evidentemente ha hecho que el Machine Learning sea mucho más factible y por lo tanto se invierta más en ello. Otra cosa muy importante, la mayor cantidad de información. Al final, el Machine Learning es básicamente un ordenador que aprende
¿vale? Y para aprender, igual que un niño, un ordenador, si quiere aprender, necesita que le des información. La ciencia infusa no existe ni para hombres ni para máquinas o ordenadores. Así que, básicamente, necesitas información. La información, en la época en la que vivimos actualmente, en la época digital, son datos, ¿vale? Los sistemas de Machine Learning se tienen que alimentar de datos. Y como existe una cosa que se llama Internet y hay muchos datos, pues también el auge de Internet ha hecho evidentemente que la cantidad de información y de datos que haya para ordenadores sea mayor y que el Machine Learning floreciera más. Así de sencillo. Y luego también, muy importante, el mindset, ¿vale? El mindset es básicamente lo importante que es en el boca a boca, en el día a día, una disciplina, ¿vale? En los últimos años la moda ha sido el cloud y el Machine Learning, ¿vale? Esto parece una tontería, pero esto acaba llegando a las altas direcciones de las empresas, ¿vale? Porque leen el periódico y entonces dicen, wow, qué cosas más chulas se pueden hacer con Machine Learning porque lo estoy viendo empresa. Voy a contratar yo también para un departamento para que lo hagan. Y lo hacen, básicamente. Y después de unos meses sacan una noticia en prensa donde esa empresa dice que está haciendo cosas con Machine Learning y que son súper guays, el competidor del periódico dice, anda, que se me están poniendo por delante haciendo cosas de Machine Learning, pues voy a contratar todavía más gente. Y así, es como ese círculo virtuoso. Esto que parece una tontería es la causa por la que yo tengo trabajo, para que os hagáis una idea. ¿Por qué? Pues porque hace que aumente el interés por parte de las empresas y la inversión en I+D. En España ya sabemos que I+D hay poco, pero bueno, en otros países sí es verdad que aumenta la inversión en I+D. Vale, estas son las causas de por qué el Machine Learning ahora está explotando, ¿vale? O se está convirtiendo en muchísimo más popular. Probablemente os surja la pregunta, ¿qué necesito para hacer Machine Learning? Bueno, pues lo primero, un ordenador, ¿vale? Si no hay ordenador, no hay Machine Learning porque no tienes, obviamente. Evidentemente también necesitas datos, necesitas información. De nuevo, igual que un niño aprende a base de ejemplos de información, los ordenadores que hagan Machine Learning también necesitan información. Que esto parece una tontería, pero si en el futuro os queréis dedicar al Machine Learning, estoy seguro de que en algún momento de vuestra vida os van a pedir hacer Machine Learning sin tener disponibles datos. Seguro, porque a todo el mundo que se dedica a esto le ha pasado. Y la respuesta ahí es, si no hay datos, no hay Machine Learning. Esto es así. Lo siento. Podrás buscarte otra manera de resolver el problema, pero con aprendizaje automático, con la máquina aprendiendo, no vas a poder porque no vas a tener nada que alimentarle de. Así que... Y evidentemente también necesitas que, por eso esta parte del bootcamp se da casi al final, porque necesitas tener conocimientos de estadística, de álgebra, optimización matemática, probabilidad. Y si puedes saber inglés, mejor que mejor, porque gran parte de papers, información, recursos están en inglés. Por suerte, también está este bootcamp que os damos estos conceptos previamente, ¿vale? O sea, cuando llegáis a Machine Learning es porque ya hemos dado básicamente el resto del bootcamp, así que ya estáis curados en salud para poder enfrentaros a la matemática, porque gran parte de esto es matemática, aparte de ordenadores o informática, o sea, hay informática y matemática en Machine Learning. Y por eso las sesiones anteriores del bootcamp, donde os formamos en estadística, en programación y en todo esto. Y parece una tontería, pero también se necesita mucha paciencia para el Machine Learning. Más sobre esto luego. Y aquí viene mi diapositiva favorita. Voy a ser humilde, de todo el bootcamp. Toma por culo. No, que seguro que los otros profesores, además las he visto, también está muy bien, ¿vale? Pero me gusta decir que es mi favorita porque es en la que se centra el Machine Learning, ¿vale? El Machine Learning tiene varias ramas que básicamente son estas y que a su vez tienen otras subramas. Lo que se conoce como aprendizaje supervisado, que a su vez se divide en clasificación y regresión. Lo que se conoce como aprendizaje no supervisado, que se divide principalmente, hay alguna rama más, pero es muy minoritaria, clustering y reducción de dimensionalidad. Y luego el cajón desastre moderno, que le llamo yo, que es donde se mete todo lo demás. Sobre todo se le conoce como aprendizaje reforzado o aprendizaje por refuerzo, también en español se le conoce a veces, aprendizaje evolutivo, evolutionary, genético incluso, que está mal dicho, pero bueno, el resto, ¿de acuerdo? Y básicamente, para que os hagáis una idea, en el módulo de Machine Learning lo que vamos a ver son estas cosas y tanto a nivel teórico como práctico, ¿de acuerdo? De momento os estoy contando una chapa de teoría, luego vamos a ver también un ejemplo de práctica que no tenéis que seguir, no os preocupéis. ¿Qué es el aprendizaje supervisado? Bueno, pues el aprendizaje supervisado igual no os dice nada la palabra, ¿vale? Pero seguro que si os digo modelos predictivos os suena muchísimo más, ¿vale? Para algo más que hacer predicciones, el aprendizaje supervisado, pero la mayoría son modelos predictivos, así que seguro que así lo entendéis algo mejor. Y si no, no os preocupéis porque para eso estamos aquí.
Los problemas de aprendizaje supervisado, el escenario que tienes básicamente tiene esta pinta, ¿vale? Tienes una variable. Para quien no lo sepa, una variable básicamente es una cosa que puedes medir. Por ejemplo, una variable es la edad de una persona, el color del pelo de las personas. O sea, si nos imaginamos una tabla de Excel, una variable es una columna, ¿vale? Donde tienes edad y tienes la edad de cada persona. Pues uno tiene 18 años, una persona tiene 18 años, otra 40, otra 50, otra 28, lo que sea. Eso es una variable. Y los problemas de aprendizaje supervisado es donde existe una variable, la que sea, siempre y cuando sea explícita o sea algo concreto, no sobre el sexo de los ángeles, una variable que queremos predecir. Queremos predecir sus valores a futuro. Básicamente es eso. Ya está, eso es el aprendizaje supervisado. ¿Cómo se hace esto? Vamos a ver un ejemplo. Para que el ordenador sea capaz de predecir los valores de dicha variable, lo que tenemos que hacer es al ordenador alimentarle de datos, o sea, enseñarle un histórico de datos, del cual nosotros ya sepamos de lo que ha pasado. O dicho de otra forma, le enseñamos datos históricos sobre la variable que queremos predecir para que el modelo a futuro sea capaz de aprender sea capaz de aprender la relación que rige cómo se genera esa variable o los valores que toma esa variable para que a futuro pueda predecir correctamente los valores de dicha variable. ¿Que os suena un poco etéreo? No pasa nada. Vamos a ver un ejemplo, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver un poquito después. ¿Por qué? Porque primero vamos a hablar de que, dependiendo de cómo sea esa variable a predecir, el aprendizaje supervisado se divide en dos ramas, lo que se llama clasificación y lo que se llama regresión. ¿Qué es clasificación? Bueno, pues cuando la variable a predecir es una variable que se llama categórica o también una clase. Básicamente, cuando la variable que queremos predecir no son numeritos. Cuando no son números, es una variable categórica. Por ejemplo, color de pelo. Los colores de pelo de la gente no toman valores 1, 2 y 3, ¿verdad? Toman valores rubio, moreno, pelirrojo, yo qué sé. Sin pelo, por ejemplo, yo qué sé. Otro ejemplo podría ser si un cliente o no se va a fugar, fuga o no fuga, o si un programa tiene virus o no, virus, no virus. Ese tipo de variables categóricas son las que cuando queremos predecir ese tipo de variables categóricas utilizamos un modelo de clasificación. Mientras que si la variable que queremos predecir es numérica, pues lo que hacemos se conoce como modelo de regresión. Ejemplos de variables numéricas, pues la edad de una persona, 25, 26, 27, ¿vale? La altura en centímetros, pues 1,71 m, 1,84 m, yo que sé, 40 centímetros. Otro ejemplo puede ser número de gigas que se va a gastar una persona de 4G, ¿vale? 3,4 gigas, 4,7 gigas, ¿vale? Otro ejemplo de variable numérica, el precio de las viviendas en 2 años, que seguro que también a alguno le interesa. ¿Por qué? Porque puede ser 200.000 euros, 800.000 euros, lo que sea. Vamos a ver un ejemplo más bajado a la tierra de esto, ¿vale? De aprendizaje supervisado. Vamos a ponernos en situación. Imaginaos que somos una empresa de telecomunicaciones, ¿vale? Telefónica, Vodafone, yo qué sé, Airtel, me da igual. Y por lo que sea, probablemente porque nos interese comercialmente, queremos saber cuántos gigas de 4G se va a gastar cada uno de nuestros clientes el mes que viene, ¿vale? Con el objetivo de pues, hacerles una oferta o ajustar los precios, lo que sea, ¿vale? Vendría muy bien saber, oyes, cuánto va a gastar cada uno de los clientes que tengo, de los 2 millones de clientes que tengo, cuánto se va a gastar de gigas de 4G el mes que viene. Ese es el objetivo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que la variable gigas de 4G es una variable numérica o continua, ¿vale? Porque eso puede tomar valores 0,1, 0, 3 gigas, 3,8 gigas, 200 gigas. Es una variable numérica. Así que lo que hacemos es un modelo de regresión. A la variable predecir ser numérica, hacemos un modelo de regresión. Vale, ya sabemos lo que tenemos que hacer, nos queda hacerlo. Bueno, para crear el modelo, ¿vale? Que al final un modelo no es más que un puñado de matemática que tú le metes datos y escupe predicciones. Eso es un modelo, ¿de acuerdo? Para crear ese modelo o entrenarlo, igual que cuando entrenas al fútbol, lo único que en este caso, como es un modelo que aprende a predecir gigas de 4G, se habla de entrenar el modelo para hacer predicciones y para que aprenda necesita datos, como hemos dicho antes, igual que los niños. Si no hay información, no puede aprender. Así que tenemos que conseguir datos para que el modelo pueda aprender de ellos. Supongamos que, en este caso necesitamos un histórico de datos que básicamente sea en el pasado, o sea, no hoy, sino hace un mes, hace 2 meses, hace 3 meses, cuánto se gastó cada cliente de gigas de 4G, ¿vale? Para que el modelo aprenda en base a ello.
para que sea capaz de predecir el futuro en base a lo que ha visto que ha ocurrido en el pasado. Así de sencillo. Así que buscamos por la telco, ¿vale? Por la empresa y supongamos que conseguimos una tabla que tiene esta pinta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, de diciembre de 2019, que hace unos mesecitos. Tenemos una tabla que tiene esta pinta. Tenemos una columna que es el identificador de cliente, que bueno, está muy bien, no me importa. Cada fila es un cliente, ¿vale? Este es un cliente pues que tiene 23 años, es varón, 2 años de antigüedad, tiene fibra, televisión, vive en Madrid y gastó en diciembre de 2019 4,2 gigas de 4G. Mientras que este otro tiene 31 años, es mujer, antigüedad de 1 año, no tiene fibra, no tiene televisión, vive en Barcelona y 1,9 gigas y así todos los clientes. He puesto unos pocos, ¿vale? Aquí tenemos 11. Evidentemente una telco tiene más, pero la idea es exactamente la misma, independientemente del número de filas que tengamos. Tenemos estos datos. ¿Qué queremos hacer? Bueno, pues el objetivo va a ser entrenar un modelo de regresión que, a partir de todas las variables que tenemos, estas de aquí, ¿vale? Edad, sexo, antigüedad, fibra, televisión, provincia, sea capaz de predecir cuánto se va a gastar cada cliente de la que nos interesa predecir, gigas de 4G. Este es el objetivo, que en base a una serie de variables sea capaz el modelo de predecir o escupir las predicciones de gigas de 4G. Esto es un ejemplo de regresión. ¿Cómo se hace? Bueno, esta diapositiva es muy densa, no pasa nada, os la resumo. Para ello, lo que vamos a hacer es, al modelo le enseñamos este histórico de datos, donde aparece cuántos gigas gastó en el pasado cada cliente. Y el modelo, gracias a la matemática, que la explicaremos en el bootcamp, no os preocupéis, os vais a hartar, lo que aprende es cuáles son la relación entre las variables como si tiene fibra, la edad, dónde vive la persona y el gasto de 4G. Es como que lo interioriza, busca las relaciones matemáticas entre ellas. Dicho así, muy abuela pluma, básicamente es eso. Esto tarda un rato, ¿vale? Se producen muchas operaciones matemáticas, principalmente algebraicas. Tarda un tiempo, puede ser 1 hora, puede ser 5 minutos. El caso es que en algún momento termina el proceso. Oyes, el modelo ya ha aprendido de los datos. Se puede decir que el modelo ya ha sido entrenado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues nada, el día de mañana o mismamente hoy me cojo la tabla de los datos de los clientes, que todavía no sé cuántos gigas de 4G se van a gastar el mes que viene. Le cojo al modelo, le meto la tabla y él lo que me hace es escupir las predicciones persona a persona de cuántos gigas de 4G el modelo predice que se va a gastar cada uno. Ya está. Resumido en un gráfico es esto. Tenemos nuestro histórico de datos, donde tenemos las variables que nos ayudan a predecir, ¿vale? Que se suelen llamar en Machine Learning en inglés features, ¿vale? Utilizo bastante terminología en inglés porque los libros de esto, gran parte están en inglés, ¿de acuerdo? Las variables que me ayudan a predecir la variable que quiero predecir, que en este caso es gigas de 4G, se las conoce como features, y la variable que quiero predecir, que son los gigas de 4G, se la suele conocer como target. Ya está. Nomenclatura, no pasa nada. Cojo esta tabla y se la enchufo a mi modelo de regresión. Tarda un poco en aprender de esos datos, pero bueno, acaba estando el modelo entrenado. Y con datos nuevos y frescos, donde, no sé si se ve, pero bueno, aquí hay interrogaciones, ¿vale? En los gigas de 4G, porque no sabemos todavía cuánto se va a gastar, pero le meto el resto de columnas a mi modelito entrenado y él es el que me escupe para cada uno de los clientes cuántos gigas de 4G el modelo predice que va a gastar cada cliente. Básicamente es esto. De nuevo, son predicciones, pueden no ser perfectas. El modelo hace lo que buenamente puede, le parece, en base a los datos de los que ha podido aprender. Cuantos más datos haya tenido para aprender, probablemente de mejor calidad serán las predicciones. O sea, más se acercará a lo que predice el modelo a lo que realmente ocurra. ¿Vale? Al final, este ejemplo era cuando la variable a predecir era una variable numérica, gigas de 4G que se va a gastar cada cliente. Pero en el caso de que fuera una variable categórica, que es, por ejemplo, si alguien, yo qué sé, se va a quedar calvo o no en el futuro, se hace exactamente igual, solo que en vez de un modelo de regresión se llama que es un modelo de clasificación, pero por lo demás se hace exactamente lo mismo. Así que al final, tanto en clasificación como en regresión, que es aprendizaje supervisado, que lo engloba a los dos, el objetivo al final es conseguir entrenar un modelo que sea capaz de predecir en el futuro la variable que quiero predecir lo mejor posible, obviamente, porque para hacer predicciones que sean malas, pues no nos sirve para nada. Para ello, ¿qué se hace en Machine Learning? Pues básicamente es el método científico,
¿vale? Hipótesis, que es, creo que este modelo me va a funcionar mejor. Lo pruebo, mido qué tal lo hace, saco una conclusión y si lo que me sale me sirve y predice bien, perfecto, y si no, pues vuelvo al paso 1, ¿vale? Método científico de toda la vida. Al final esto es una ciencia. Y ahora viene la parte fea. Lo veréis en el bootcamp y lo veremos juntitos, pero básicamente existen infinitos modelos o algoritmos que yo puedo elegir para el mismo objetivo. Por ejemplo, eso, predecir los gigas de 4G. Existen infinitas cosas que yo puedo probar. Y a priori no voy a saber qué modelo es el que mejor predice. Es imposible probar todas las combinaciones de todo lo que se puede, porque literalmente hay tantos modelos de Machine Learning como números existen. Infinitos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en algún momento tú te puedes pasar probando toda la vida, pero en algún momento tendrás que entregar el proyecto. Bueno, pues esto tiene un nombre, Machine Learning, que se llama así. Se conoce como no freelance, o dicho de otra forma, no existe una mejor solución evidente. Te va a tocar probar distintos modelos, probar distintas técnicas de Machine Learning hasta ver qué es lo que mejor funciona. Y probablemente la mejor absoluta nunca la consigas, pero intentarás quedarte lo más cerca posible con el tiempo que te den para hacerlo, básicamente. Esto de no freelance, si os dedicáis a ello, lo escucharéis 1.000.000 de veces. ¿Por qué? Porque el modelo que ha salido es una mierda. Bueno, no freelance, tendré que seguir probando. Básicamente es así. Y claro, hay una cosa que es muy importante, que es, vale, tengo que probar entre distintos modelos. ¿Y cómo sé cuál es el que mejor lo hace? ¿Cómo sé cuál es el que mejor predice? Hombre, hay una manera muy fácil. Pongo todos los modelos una vez creados a predecir el futuro, espero a que llegue el futuro tranquilamente y cuando llegue el futuro miro cuál se acercó más prediciendo o cuál acertó más y cuál acertó menos. Y sí, técnicamente lo podemos hacer. Pero hay un pequeño problema. Por lo general, mientras estás esperando mirando al techo a que llegue el futuro para ver qué tal lo han hecho tus modelos, pues normalmente te despiden de la empresa porque llevas 2 meses sin hacer nada. Entonces, ¿qué se suele hacer? Pues como esperar a que llegue el futuro para ver si el modelo predecía bien o no, no es factible o no suele ser factible en la vida real, lo que vamos a hacer es un pequeño examen a cada modelo. Al final, pensad en un niño. Quiero que mi niño aprenda a sumar. Le doy unos cuadernos Rubio, que aquí en España eran pues una serie de ejercicios de sumas, ¿vale? Que había muchos. Y le pongo a hacerlos para que el niño aprenda, ¿vale? La parte de entrenar al niño. ¿Cómo sé si el niño ha aprendido a sumar o no? Pues por lo general se le hace un examen. A ser posible un examen donde las sumas que tenga que hacer sean distintas de las que ha hecho en los ejercicios, ¿vale? Para ver que más allá de que se haya memorizado todas las sumas, que entienda lo que es sumar, o sea, que haya sido capaz de aprender el concepto de sumar. Por eso en el examen le debemos poner sumas distintas a las que ha hecho en los ejercicios. Y en Machine Learning se hace exactamente igual. Lo que vamos a hacer es poner a examen a los modelos, diciéndole a cada modelo que queramos probar, con una serie de datos, venga, predíceme en los gigas de 4G. ¿Qué crees que se va a gastar cada uno de estos clientes? Yo ya sé la respuesta. Lo que pasa es que no la voy a compartir contigo, modelo. A ver qué predices y luego te digo cómo de cerca o de lejos te has quedado. Y el modelo que mejor lo haga, pues es el que voy a utilizar. Básicamente es esto. ¿Cómo lo hago? Pues es muy sencillo. Yo tengo el histórico de datos que tengo, ¿vale? La cantidad de información que tengo para hacer mi proceso de Machine Learning es limitada, por lo general. No es infinita, tengo los datos que tengo y tengo que vivir con ello. Lo que vamos a hacer es separarlos en dos partes, en dos subconjuntos, ¿vale? Vamos a coger toda la tabla y la vamos a partir en dos partes, ¿vale? Unas filas a un lado y otras filas a otro. Las filas las vamos a llamar, unas de ellas, conjunto de training o de entrenamiento en español y las otras conjunto de test o de examen. Y probablemente alguno ya veáis por dónde van los tiros. Como esperar a que llegue el futuro para saber que el modelo funciona mejor no es viable, lo que vamos a hacer es, los modelos solamente van a poder aprender o les vamos a dejar aprender de los datos del conjunto de training o de entrenamiento, o sea, de este de aquí. Y una vez hecho, vamos a decirle a todos los modelos que elaboren las predicciones sobre el conjunto de test. O sea, que nos digan cuántos gigas de 4G piensan que se va a gastar cada cliente, pero solamente de los de las filas del conjunto de test. Y veremos quién es el que más se acerca, cuál es el modelo que mejor lo hace.
Básicamente es esto. Aquí ya hemos separado todo el dataset que teníamos en conjunto de entrenamiento de training y conjunto de test. El conjunto de entrenamiento lo utilizo para entrenar modelos, ¿vale? 1, 2, 30, los que buenamente tenga tiempo o ganas. Cuantos más, probablemente mejor encuentre uno que predice bien. Una vez que tengo el modelo entrenado sobre los datos del conjunto de entrenamiento, le paso el conjunto de test, este de aquí. Sin la variable a predecir, sin decirle los gigas de 4G para que no haga trampas. Le digo al modelo que prediga y nos escupe los gigas de 4G que piensa que se va a gastar cada uno de estos 4 clientes que tengo en el conjunto de test. Y nada, y ahora es tan sencillo como comparar las predicciones contra realmente lo que ocurrió. Hago esto para todos los modelos que yo quiera y el que más se acerque las predicciones a lo que realmente ocurrió, pues parece que es el modelo que mejor es capaz de predecir en este escenario. Así de fácil. Tiene un poco más de historia, por eso el bootcamp no dura más, pero básicamente alto nivel es esto. ¿Y por qué os he contado todo este rollo? Pues porque realmente el Machine Learning a día de hoy, el 90% es esto. Existe una variable que quiero predecir y si la variable es categórica, utilizaré clasificación y si la variable es numérica, regresión. El 90% del trabajo del Machine Learning está aquí, en esto que os he contado. Sigue siendo el principal foco de la comunidad de las empresas. Había más partes, ¿no, Julio? Si vuelvo un poco para atrás, podemos ver que... aquí. Lo que os acabo de contar básicamente es esto. ¿Vale, Julio? ¿Y todo esto qué? ¿No es importante? Sí, es importante, pero se utiliza bastante menos. Pero vamos a hablar un poquito de qué va eso. Vamos a hablar del aprendizaje no supervisado. ¿Qué es el aprendizaje no supervisado? Muy sencillo. El aprendizaje supervisado es cuando hay una variable a predecir, pues el aprendizaje no supervisado es cuando no hay una variable a predecir. Ya está. Sino que lo que se intenta hacer son otras cosas, ¿vale? ¿Qué cosas? Pues hay alguna más, pero principalmente dos cosas. Dos cosas que puedo querer hacer con los datos y que son Machine Learning. Una de ellas se conoce como clustering, ¿vale? Que igual a alguno le suena, igual a alguno no, no pasa nada. Probablemente la palabra clustering a muchos no os diga nada, pero probablemente si os digo segmentación, sobre todo si venís de marketing o económicas, estaréis hartos de oírlo. Bueno, pues clustering y segmentación es básicamente lo mismo. De hecho, el clustering podríamos decir que es la materialización analítica de la segmentación, ¿vale? En marketing la segmentación no es más que de todos los clientes que tengo, agruparlos, hacer grupos de ellos en base a una serie de características, de manera que cada grupo lo trato de forma diferenciada. Por ejemplo, en el caso de los clientes de una compañía de telecomunicaciones, pues tengo como segmentos los jóvenes que no tienen ni un duro y por eso no llaman por teléfono, los viejos que meten mucho dinero para recargar el móvil y no lo utilizan para nada porque luego solo reciben llamadas, la gente que tiene televisión y 17 hijos y tiene un plan familiar muy grande. Esos son los distintos segmentos, ¿de acuerdo? Y el clustering es la materialización en analítica, o sea, a nivel de datos, de lo que es una segmentación de marketing de toda la vida. Así que los modelos de clustering lo que intentan es buscar grupitos de observaciones, grupitos de filas de la tabla de antes. En vez de predecir una variable, lo que queremos es agrupar las filas que tenemos. De manera que hagamos grupos lo más parecido posible entre ellos y lo más distinto posible del resto de grupos, ¿vale? Aquí os enseño un ejemplo. Imaginaos que la tabla que os he enseñado antes está aquí, ¿vale? Mismamente. Yo tengo una serie de variables, ¿vale? Tengo muchas. Edad, sexo, antigüedad, televisión. Son muchas, ¿vale? Voy a dejarlo en dos. La edad de cada cliente y la antigüedad de cada cliente de la telco, ¿vale? Cada puntito es una persona, ¿vale? Por ejemplo, este que te estoy mirando aquí, pues es un señor de unos 40 y 50 años más o menos y que tiene como un año y pico de antigüedad, ¿vale? Y como ese, pues tengo aquí, yo qué sé, 200, 300 clientes. Cada cliente es un puntito y los represento así en base a la antigüedad y la edad de cada uno. Y lo que quiero es agruparlos, ¿vale? Hacer segmentos de los clientes en base a estas dos variables, edad y antigüedad. Pues los modelos de Machine Learning de clustering nos hacen lo que podéis ver aquí a la derecha. Básicamente, hacer grupitos. Ya está. Básicamente es eso. Tiene un poco más de ciencia, no os preocupéis, también se ve en el bootcamp, pero a alto nivel es esto lo que hacen. Grupos lo más similares posibles entre ellos y lo más distinto posible del resto. Ya está. Esta es una parte del aprendizaje no supervisado. ¿Cuál es la otra? La otra es un poco más fumada, pero también es muy útil. Se llama aprendizaje
por reducción de dimensionalidad, ¿de acuerdo? Esto se explica en más detalle en el bootcamp, ahora es un poquito etéreo, pero bueno, básicamente es esto. Los modelos de reducción de dimensionalidad no suelen ser un fin, sino un medio. Suelen servir para resumir información. Imaginaos que tengo una tabla que tiene un montón de variables, un montón de columnas. No sé a vosotros, pero a mí ver una tabla con más de 20 columnas ya me suele costar enterarme de algo, ¿vale? Porque a menos que dediques mucho tiempo a leer la tabla, es muy complicado. Los modelos de reducción de dimensionalidad lo que intentan es resumir la información de muchas variables en unas poquitas. Aquí os pongo un ejemplo. Imaginaos que el mismo ejemplo de los clientes, pues ahora estoy pintando aquí en 3 dimensiones los clientes en base a la edad de cada uno, la antigüedad de cada uno y mismamente los gigas de 4G que se ha gastado cada uno, ¿vale? Tengo 3 variables, 3 dimensiones. En 3 dimensiones puedo pintar, puedo hacer una visualización de estos gráficos. En más de 3, si quiero meter otra de las variables que tenía, por ejemplo, si tiene fibra o no cada cliente, a mí en 4 dimensiones me cuesta bastante pintar. En 5 todavía más. Más que nada porque como es algo que no me puedo imaginar, porque vivimos en un mundo en 3 dimensiones, pintar en más dimensiones me cuesta mucho. Entonces, los modelos de reducción de dimensionalidad lo que hacen es coger n dimensiones, que pueden ser 3, 4, 50, 80, y con los datos hacen un batiburrillo para dejarlo en un número más pequeño de dimensiones, que sí que pueda pintar, por ejemplo. Aquí es pasar de 3 dimensiones solo a 2, pero manteniendo la relación entre los datos, ¿vale? Manteniendo las características de cada uno de los clientes en base a todas las variables, pero como comprimidas, en este caso, solamente en 2 variables. Y en 2D puedo pintar de manera mucho más cómoda. De hecho, es el mismo dataset, lo único que este está reducido de dimensionalidad. Realmente las 3 variables están representadas aquí, pero como un refrito entre ellas, ¿de acuerdo? Básicamente esto es la reducción de dimensionalidad. Tiene utilidad en la visualización de datasets que tiene muchas columnas y también tiene otras utilidades como veremos en el bootcamp. Y por último está lo que se llama el aprendizaje reforzado o por refuerzo, lo que dije antes que era el cajón desastre, pues eso. En inglés se conoce como Reinforcement Learning y realmente es lo que diría yo que más se parece a lo que tiene la gente en mente cuando se habla de inteligencia artificial, que es robots disparando y matando a la gente, esclavizando a la humanidad y estas cosas. Suele ir por aquí, ¿vale? El Reinforcement Learning. De hecho, es un campo que a día de hoy está casi restringido a la robótica y a cosas simulables, y ya veremos por qué luego. Yo os voy a poner un ejemplo. Como mejor se entiende el Reinforcement Learning o el aprendizaje por refuerzo, es con un ejemplo muy sencillo. Imaginaos que construye un robot. No tiene que ser un robot, o sea, vale, al final un robot no es más que un ordenador que tiene motores y se puede mover, pero es un ordenador. No tiene que ser un robot como tal, pero este ejemplo se entiende bastante bien. Construye un robot. Tengo tiempo libre, construyo un robot, le pongo, es como un mini ordenadorcito, le pongo patas, le pongo una cabecita, le pongo motores para que se pueda mover, ¿vale? Un robot bípedo que anda sobre 2 piernas. Y ya lo he construido, quiero que ande. Para que ande el robot puedo hacer 2 cosas. Uno, pueda convertirlo en un sistema experto. Programo yo explícitamente, primero un paso, luego el otro, luego el otro, luego el otro, luego el otro, y así. O sea, podría hacer un sistema experto, que el robot sepa andar gracias a que yo le programo para que sepa andar. O podría ser un tío más guay y decir, no, quiero que el robot aprenda a andar solo. Quiero que el robot aprenda a andar utilizando aprendizaje por refuerzo o reinforcement learning. Se puede hacer, ¿de acuerdo? Lo único que voy a hacer, aparte de utilizar Reinforcement Learning, es al robot le voy a poner un pequeño sensor. Un sensor que le permita saber dónde está, o sea, que le permita conocer su entorno. Por ejemplo, en un caso muy sencillo, le puedo poner un sensor que básicamente sea un detector de proximidad, que permita al robot saber si se está acercando a una pared o no, por ejemplo. Y quiero que aprenda a andar utilizando Reinforcement Learning, él solito. ¿Cómo funciona el Reinforcement Learning? Bueno, pues en el Reinforcement Learning el robot puede hacer acciones, ¿vale? Por hacer acciones entendemos que puede tomar decisiones. En este caso, solo 2, que es mover una pierna o mover la otra, ¿de acuerdo? Pero claro, dentro de mover una pierna o la otra, como tiene un motor, puede elegir mover una pierna, una inclinación más grande, más pequeña, o sea, en el fondo hay muchas posibilidades, porque tengo 2 piernas, cada una tiene muchos posibles movimientos.
Así que tiene bastante para elegir. ¿El robot qué va a empezar a hacer? Actos de forma aleatoria, va a hacer acciones de forma aleatoria. Prueba a mover un poco aleatoriamente una pierna, un poquito, yo qué sé. La pierna derecha, 50 grados. Y luego lo que hace es medir con su sensor, mira si se ha acercado a la pared, o sea, si ha avanzado, si ha andado algo. Y supongamos que la respuesta es no, no se ha acercado en absoluto a la pared. Vale. Entonces el robot aleatoriamente sigue probando cosas. Por ejemplo, prueba a mover aleatoriamente otra vez la misma pierna, la pierna derecha, pero en vez de 50 grados, 48 grados. Y con el sensor vuelve a evaluar qué ha ocurrido. ¿Me ha acercado a la pared? No. Vale, pues entonces va a probar de nuevo otra acción aleatoria. Y ahora aleatoriamente prueba a mover la otra pierna. La pierna izquierda, 35 grados. Y otra vez vuelve a evaluar. ¿Me ha acercado a la pared? Sí, me ha acercado 1 centímetro. Vale, entonces el robot aprende que la combinación de algo de lo que ha hecho antes le ha permitido acercarse ligeramente a su objetivo, que es llegar a la pared. Así que recibe un refuerzo positivo por ello, o sea, como muy bien, la combinación que has utilizado de acciones te ha ayudado ligeramente a acercarte a la pared, así que es posible que en el futuro pruebe ligeras variaciones de la misma combinación de cara a conseguir llegar a la pared lo antes posible. Bueno, y tras muchísimo de hacer lo mismo, el robot consigue andar. Y cuando digo muchísimo, para que un robot aprenda a andar, un robot bípedo así, a lo mejor necesita primero probar 1 trillón, 2 trillones de combinaciones. Un robot bípedo real, para que os hagáis una idea. Es un proceso muy lento, muy, muy, muy lento. Hacerlo en la vida real es a día de hoy todavía prácticamente imposible. Lo creáis o no, es así. Por eso no se le ha encontrado mucha aplicabilidad a esto hasta ahora, sobre todo en negocio. Para algunas cosas sí, algo en coches autónomos, pero para nada un coche autónomo funciona con Reinforcement Learning, para nada, solamente una muy pequeña parte. El resto, la mayoría es clasificación, regresión y algo de sistema experto, así es como funcionan los coches autónomos. En alguna otra cosa el aprendizaje por refuerzo se utiliza en Silicon Valley centros de investigación a día de hoy. Está muy embrionario. ¿Por qué? Pues porque tarda mucho. Si el robot aprende a andar pero tarda 4 años, bueno, tarda más que un niño, no es muy útil. Y a día de hoy el estado del arte está así. Por eso se utiliza sobre todo como, o sea, es un campo de investigación a día de hoy y sobre todo se hace en escenarios virtuales, o sea, no en la vida real que el robot aprenda a andar, sino en simuladores. ¿Por qué? Pues porque ahí se puede poner la vida a cámara rápida, así que tarda mucho menos en aprender. Por ejemplo, seguro que alguno habéis oído que Google ha estado, bueno, una empresa que compró Google que se llama DeepMind ha estado con un juego que se llama Go, ¿vale? Que es un juego asiático muy antiguo y que gana campeones del mundo, o que ahora está con un videojuego que básicamente lo que está intentando es que un algoritmo de Reinforcement Learning juega videojuegos súper bien. Y lo consiguen, pero claro, porque igual el videojuego es algo que tú lo puedes poner a cámara rápida, así que el juego, o sea, el agente o el robot de Reinforcement Learning puede jugar millones de partidas en muy poco tiempo. Es algo que un ser humano no puede hacer. Como el aprendizaje es muy lento, por eso está restringido a entornos de simulación, básicamente. ¿Vale? Y a día de hoy no hay empleo en esta rama, salvo en centros de investigación muy punteros que no hay en España. Algunas empresas hay, en Estados Unidos, principalmente Silicon Valley, como OpenAI o esta que he comentado, DeepMind, en China y poco más, ¿vale? Y esto es la introducción al Machine Learning, ¿vale? A nivel teórico, vaya piedra os he soltado. Vamos a ver un poco de práctica, muy poquito, tardo 8 minutos o un poco menos, ¿vale? Para que veáis, esto todo está muy bien, Julio, pero esto es lo que se da en el bootcamp. La respuesta es, se da teoría de Machine Learning porque es necesaria para saber qué se está haciendo, pero también se da evidentemente práctica. Bueno, ¿y cómo lo hago yo? Bueno, pues se da práctica de todos los módulos y también del módulo de Machine Learning. No todo, pero gran parte de lo que se ve en el bootcamp lo vamos a hacer utilizando una herramienta que nos permite programar de manera muy visual, ¿vale? Básicamente, a través de estas cosas que se llaman notebooks, que es como notebook, ¿vale? Notebook en inglés. Básicamente es un documento donde yo puedo mezclar el código, ¿vale?
que me permite analizar los datos. En este caso va a ser hacer Machine Learning. Me permite mezclarlo con texto que yo quiera poner para contar lo que estoy haciendo en cristiano, vamos, en español, con imágenes, con un montón de cosas. O sea, es como una mezcla de un documento multimedia donde el eje central es el código, pero permite compartir muchas más cosas, ¿de acuerdo? Y evidentemente lo vamos a hacer en programando, ¿vale? Porque es todo lo que se va a dar en el bootcamp, o el 90% va a ser utilizando un lenguaje de programación, en este caso Python. Pero, y evidentemente, si no, o sea, no tenéis que tomar nota ni poneros a hacerlo vosotros. Simplemente es una demo para que veáis de qué rollo son las clases. Y si no entendéis algo, es normal porque, claro, no hemos dado Python todavía. Así que un segundito, voy a mover el micrófono. Ahí está. Lo primero que voy a hacer es, y lo que se hace en programación es, básicamente, voy a utilizar código de otras personas, lo cual se llama bibliotecas o librerías, que me va a ayudar en gran parte a hacer mi trabajo. Si yo cada vez que quisiera hacer algo en programación tuviera que reinventar la rueda, nadie programaría. Los programadores se apoyan en el trabajo que han hecho previamente otras personas, ¿vale? Y lo que se conoce como librería o biblioteca en programación no es más que un cacho de código que alguien ha escrito para que tú no tengas que hacerlo. Ya está. Y lo que voy a hacer ahora es decirle a este notebook que voy a querer utilizar una serie de bibliotecas, ¿vale? Una que se llama NumPy, que como NumPy es muy largo de escribir, le digo que me lo rebautice como NP. Otra que se llama Pandas, todo esto se da en el bootcamp. Son bibliotecas que permiten analizar datos. NumPy nos permite hacer operaciones de álgebra principalmente y Pandas analizar datos tabulares. También lo que voy a hacer es importar una biblioteca que me va a permitir quitar algunas advertencias que me van a salir por tema de los gráficos porque tengo una versión antigua que debería actualizar, pero no pasa nada. Así que esto va a ser simplemente un filtro que evita que salgan warnings o, dicho de otra forma, mensajes, no de error, pero de advertencia que podemos ignorar completamente. Y también voy a hacer otra cosa, que es decirle a este documento, a este notebook, que cuando ponga una tabla, que cuando la imprima, que me imprima una serie de filas, ¿vale? Por ejemplo, solo 10. ¿Por qué? Porque si mi tabla es muy grande, me va a imprimir muchas que no quiero que sea el caso, ¿vale? Para que quede todo muy comedidito. Voy a hacer Machine Learning, ¿vale? Lo que voy a hacer es un problema de clasificación, ¿vale? Que era eso de que la variable a predecir existe y quiero intentar predecirla lo mejor posible. Los datos me los voy a sacar de un Excel que tengo, ¿vale? Que lo puedo leer directamente con Python. O sea, una tabla Excel, aparte de leerla con Microsoft Excel, se puede leer desde Python, se puede leer desde R, exactamente igual que si estuviera en el Office, ¿vale? Así que voy a leer un Excel con la biblioteca Pandas y que el Excel que tengo se llama así. Ahora vamos a decir de qué va este dataset. Aquí está mi dataset. Es un dataset muy sencillo, una tabla que tiene tres columnas distintas, ¿vale? Una la he llamado hormona A, otra la he llamado hormona B y la tercera pierde pelo o no. Esto es un ejemplo, ¿vale? Virtual, que básicamente cada fila es una persona de la cual hemos medido las concentraciones que tiene en sangre de dos hormonas, ¿vale? Hormona A y hormona B. Y también nos hemos apuntado si es una persona que se le cae el cabello o no. Así de sencillo. Pues, por ejemplo, esta persona sí, esta persona no, esta persona sí, y así 500 personas, ¿vale? No he impreso las 500, sino solamente las primeras del principio y del final para hacerme una idea de qué pinta tienen los datos. Vale. Lo que voy a querer hacer es entrenar un modelo de clasificación de aprendizaje supervisado que, en base a hormona A y hormona B, a las concentraciones de estas dos hormonas, sea capaz de predecir quién pierde el pelo y quién no lo va a perder. ¿Vale? Un modelo predictivo donde la variable a predecir es si pierde el pelo o no. Así de sencillo. Ok, pues vamos a ello. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a utilizar una biblioteca de Machine Learning, ¿vale? Que es otro cacho de código en Python que alguien ha escrito para que no tengamos que hacerlo, que es la más famosa de todas las bibliotecas de Machine Learning, ¿vale? Se llama Scikit-learn, para que os suene. Y es una biblioteca maravillosa, tiene un montón de algoritmos, ¿vale? De Machine Learning para todo. Clasificación, regresión, clustering, reducción de dimensionalidad, tiene de todo. Eso sí, es un poco pejiguera porque la variable a predecir puede ser pierde pelo, no pierde pelo,
incluso para los modelos de clasificación, scikit-learn me va a hacer convertir la numérica. Es un mero trámite, pero lo voy a tratar como si fuera pierde pelo, no pierde pelo. Lo que voy a hacer es convertir, si alguien pierde pelo, en un 1 y si no lo pierde, en un 0. Es un pequeño trámite, no cambia para nada lo que significan los datos. Así que lo que voy a hacer es crear una nueva variable, una nueva columna, que la voy a llamar pierde pelo, aunque lo he hecho más pequeño, ahí, binario, que va a ser igual a la columna que tengo actualmente de pierde pelo, ahí está, solo que le voy a querer aplicar una regla, una función, básicamente, que sea 1 si la variable es igual a sí, o sea, si el valor para dicha fila de pierde pelo es igual a sí, en caso contrario, quiero que sea 0. Así de fácil. Así que he creado una nueva variable que le he llamado pierde pelo binario porque me ha dado la gana, que básicamente el sí lo convierte al 1 y el no al 0. Ya está, ¿vale? Así que mi variable a predecir la voy a utilizar esta. Tiene la misma información que la de pierde pelo sí o no, pero scikit-learn para sus modelos de clasificación lo prefiere así. Es un pequeño trámite, podemos vivir con ello, la información es la misma. Así que nada, estas dos variables van a ser mis variables features, las que van a ayudar a mi modelo a predecir, y la variable a predecir va a ser esta. Básicamente, esa es la formulación. Esto es un dataset, yo aquí no veo nada, sí veo unas cuantas columnas, sé de qué van, pero no veo los datos, así que vamos a pintar los datos. Para pintar los datos, Python tiene muchas bibliotecas para pintar, voy a utilizar una, que es la más conocida, se llama Matplotlib, tiene un nombre horrible, pero es maravillosa. Es una biblioteca que vale para visualizar datos, para pintar en 3D, en 2 dimensiones, te puedes hacer hasta un óleo si quieres con Matplotlib, es súper versátil. Más bonita, más fea, se puede tunear. Pero bueno, vamos a utilizar esta biblioteca. Así que la importo. Si alguien se pregunta eso de el porcentaje, ese matplotlib inline, ¿qué quiere decir? Es básicamente para decirle a el notebook que quiero que el gráfico me lo pinte en la propia pantalla, porque si no lo que hace es que me abre una ventana aparte que no podríais ver porque estoy compartiendo. Y como no quiero eso, pues básicamente le pongo ese comando para que sepa que no tiene que preocuparse, que puede pintar dentro del documento porque es lo que quiero que haga. Vale. Lo primero que voy a hacer es crear una figura que básicamente es el lienzo donde voy a pintar, que quiero que tenga 12 de alto, 6 de ancho y la resolución, ¿vale? Para que no se me pixele la imagen, lo pongo de 200 px. Ahora accedo a la figura, por así decirlo, y voy a pintar las cosas dentro. Ahora lo veréis, no os preocupéis. Vale, el dataset, que es este de aquí. .plot. Plot es pintar en inglés. ¿Qué tipo de gráfico quiero? Quiero un gráfico de dispersión. Básicamente un gráfico de donde cada persona sea un puntito, ¿vale? Cada persona con sus mediciones de hormonas y si está calor y si va a perder pelo o no, pues que sea un puntito. En el eje de las X quiero pintar hormona A. En el eje de las Y quiero pintar la hormona B. El color de cada puntito quiero que sea si pierde pelo o no. O sea, las columnas que teníamos aquí, hormona A, hormona B y pierde pelo binario. ¿Qué más quiero hacer en mi gráfico? Decir que me lo pinte en el lienzo que he creado más arriba. No quiero que me pongas el esquema de color porque es muy sencillo, la barra de color. Vale. ¿Qué paleta de color quiero que me utilices? Pues hay muchas disponibles, ¿vale? La que voy a utilizar es una que es muy fea, pero que se ve muy bien. Incluso si eres daltónico. Así que va a ser una paleta de azul y rojo. Tampoco va a tener mucho misterio. Y tamaño de los puntos 45 píxeles. Cada puntito tenga un pequeño borde negro. Y el título de mi gráfico. Vale,
con un poco de customización se puede hacer un gráfico más bonito, pero bueno, da igual. Cada punto es una persona, ¿vale? Cada una de las personas que tengo en la tabla, en esta de aquí. Y como veréis, estas son mediciones de hormona A y hormona B como los ejes X e Y. Y el color de cada punto es, pues, si es una persona que pierde pelo o no. Rojo, pierde pelo, y azul, no pierde pelo. Y lo que vamos a hacer es entrenar un modelo de clasificación que sea capaz de discernir, de discriminar entre qué patrones hace que la gente pierda pelo o no pierda pelo. Un modelo de clasificación me permitirá hacer esto, que es básicamente separar los puntos rojos de los azules, de manera que el día de mañana, cuando me llegue un nuevo punto, en base a la separación que aprendió a hacer, sea capaz de predecir si se va a predecir como azul o como rojo, o en este caso, como si pierde pelo o no pierde pelo. Así que vamos a hacer un modelo muy sencillo, ¿vale?, de clasificación, utilizando la biblioteca scikit-learn, la que he dicho antes que tiene un montón de modelos. Dentro de la biblioteca vamos a utilizar un modelo que igual os suena, por si no sabéis de Machine Learning, ¿no?, que es un poco la gracia, que se llama Random Forest, que vale para todo, la verdad. Si no sabes qué modelo de clasificación utilizar y no tienes tiempo para probar muchas cosas, utiliza un Random Forest porque puede que no sea el mejor modelo, pero malos resultados no te suele dar. Aquí simplemente lo defino, le digo a Python básicamente, voy a querer hacer un Random Forest y te voy a dar los datos para que aprendas, ¿vale? Esto se hace con .fit y nada, le meto los datos. Le tengo que meter por un lado las features o variables que ayudan a predecir, que son la hormona A y la hormona B. Escribo bien mejor. Y por otro lado, la variable a predecir, ¿vale? Para que aprenda a interiorizar la relación que existe entre estas y que a futuro sea capaz de predecir. Vale. No pasa nada, aquí he puesto, ahí está. Ya he entrenado, ¿vale? Es muy rápido porque el dataset es relativamente pequeñito. Así que ya ha hecho su trabajo, ya le hemos metido el dataset y ha aprendido la relación que existe entre las dos hormonas y si esa persona acaba perdiendo pelo o no. ¿Y ahora qué? Bueno, pues como último paso vamos a pintar cómo predeciría el modelo, ¿vale? Nada, muy rapidito. Un segundito, esto lo... Vale. Pues nada, vamos a utilizar otra biblioteca que nos va a permitir pintar muy fácilmente cómo predice el modelo. He puesto mal esto. Ahí está. Vale, y voy a hacer un gráfico muy rápido. Vale. La parte de visualización se puede hacer con Python, evidentemente. Esto también se puede hacer con cosas como Power BI, ¿vale? Formas de hacer gráficos hay muchas. Así que vamos a hacer un gráfico muy rápido. Vamos a utilizar la función plot decision regions. Le metemos... Esto lo voy a copiar de aquí directamente. Ya estamos acabando, no os preocupéis. De esto los valores. En el eje Y voy a querer simplemente la variable a predecir. El modelo que quiero pintar es el que he hecho, evidentemente. El nivel de zoom para el gráfico, para que se vea bien, voy a poner 20, yo creo. Los colores, pues lo mismo de antes, azul y rojo, para que se vea lo que hacemos. Y que lo haga todo con esto. Vamos a meter el nombre de los ejes, pues que va a ser hormona en el eje X, hormona B en el eje Y, y el título, pues yo qué sé, clasificación. Vale, y ya solamente me queda un pequeño trámite para poner una leyenda para que se entienda mejor, que va a ser de este plot get legend unless labels legend
Todo esto, evidentemente, explicaremos en clase cómo se hace. Esto que parece que me lo estoy inventando así y que no explico el porqué, simplemente porque es una demo rápida. Vamos a empezar desde cómo se hace 1 más 1 con Python, para que os hagáis una idea, ¿vale? Pero vamos, que al final del bootcamp podréis hacer cosas como estas y más, porque se va a pedir más. Esto es mucho más sencillo de lo que parece, creedme. El caso es que así. Y básicamente vamos a ver el trabajo que ha hecho nuestro modelo de clasificación. Si es capaz de predecir y separar bien los patrones que separan a los puntos rojos de los azules o de la gente que pierde pelo de la que no. Vale, no pasa nada porque aquí he metido una errata de sintaxis, no pasa nada. Un segundito y ya con esto terminamos para que veáis cómo un modelo de Machine Learning es capaz de, aquí está, aprendido a separar los patrones que separan a la gente que pierde pelo de la que no, con el objetivo de que el día de mañana me llegará un nuevo punto, un nuevo señor, pues por aquí o por donde sea. Y será capaz de predecir, sin que nosotros sabemos si pierde pelo o no todavía, si lo va a hacer o no, en base a la zona del mapa, por así decirlo, del gráfico de expresión donde caiga. Esto es lo que se hace en los modelos de clasificación, básicamente. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí.